¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a su canal, El Libro Dorado. En varios videos ya habíamos hecho menciones de doctrinas que son una parodia de la filosofía esotérica real. También habíamos tratado los mecanismos humanos sobre la creencia. Hoy traemos una de esas parodias que surgieron con la nueva era. No hablamos del telema, sino del satanismo, para así poder entender su auge y por qué fue adoptado por la sociedad, ya que este tuvo su máximo auge durante el pánico satánico en un caso documentado de pánico moral que se originó en Estados Unidos en la década de 1980 y se extendió primero en todo el país y luego a otras partes del mundo para desaparecer a los finales de la década de 1990. Veamos de dónde nace este fenómeno, que en realidad no es nuevo ya que es acarreado desde la Edad Media, pero analicemos lo que es nuestra era, las sociedades modernas. Para entender esto, analizaremos primero lo que es la creación de la iglesia de Satán por Anton LaVey, que la realidad que existe detrás de este personaje es un trayecto más de bufón, pero no hay que menospreciar esa trayectoria, ya que en el caso de presidentes de las naciones también es el mismo caso. Ahondemos un poco en lo que es la biografía de este sujeto, ya que se dice que en sus inicios Antón trabajó en un circo tocando el órgano y que después adiestrando leones. Luego, como toda esa gente con fijaciones extrañas, se hace fotógrafo forense y comienza ahí su carrera de charlatanería, siendo medium de la policía de San Francisco. Aunque la policía niega que haya sucedido esto, era únicamente para aumentar esa aura de misterio de su imagen. Pero fue en 1966 que este emprendedor funda su iglesia, y esta fue en realidad basada en el cine de terror. De hecho, su estética la tomó de los locos Adams. Este crea un libro llamado Lo que fue la Biblia de Satán, que únicamente era un libro hedónico que invitaba al lector a vivir del placer. Pero aquí fue el clavo de su éxito, que era el escapar de la culpa católica. Para su época, esto estaba muy relacionado con lo que era el pensamiento hippie, debido a que en realidad las misas satánicas no eran más que un rave moderno, es decir, hippies y ácidos. La figura de Antón toma relevancia cuando se asocia con un personaje de Hollywood, en específico con una artista llamada James Mansfield, esta que era una simple copia de Marilyn Monroe. Esta estrategia fue únicamente realizada para llamar la atención de la prensa y hacer crecer sus carreras. El hecho es que es muy difícil tomarse en serio a Antón, pero su creación, fruto de la parodia, tuvo mucha influencia, pero no en el ámbito satánico, sino por el contrario, donde tuvo mucha influencia fue en el ámbito conservador de los Estados Unidos de América, ya que este sector político usó al satanismo como un instrumento político para poder relacionarlo con los hippies. Para poder entender mejor este último apartado, veamos las películas que desde los 80 hasta las últimas de nuestras fechas, los enemigos siempre suelen ser lo mismo dependiendo el contexto de la industria cultural, ya que podrían ser espías rusos, terroristas del Medio Oriente o latinos traficantes, en fin, etc. Pero existe otro enemigo, es decir, el enemigo norteamericano, es el punk, que fue un movimiento de los 80s que promovía la anarquía, por lo cual el gobierno anglosajón no le gustan esas ideas, tanto como la de los hippies, que en realidad esto perjudicaba lo que era su movimiento político en Vietnam. Volviendo al tema, la industria cultural jugó su papel fundamental en esta creencia del satanismo, con películas como Posesión, El Exorcista, El bebé de Rosemary, etc. Causaron que la sociedad americana comenzara a asociar estas ideas con el satanismo, ya que estas películas en su mensaje fundamental es el despertar sexual femenino, tema odiado por la sociedad conservadora. Estas películas la relacionan y dan a entender que la sexualidad femenina está relacionada al pecado. Pero la cereza del pastel fue el inicio de la revolución cultural americana con el rock and roll. Ya habíamos tratado este tema donde la música tocada por gente de color fue asociada con el diablo, música
que dio pauta al origen del rock and roll. Pero en ese momento posguerra, Estados Unidos emergía como una potencia y se expandía su cultura a través de la música. Pero estas bandas tomaron parte más de la estética de esta ideología que en realidad de su creencia, lo cual le dio más fuerza a esta parodia. Pero el punto de estas ideologías satanistas no era adorar a Satán, sino atacar esos valores reaccionarios conservadores que permeaban una sociedad influida de gran manera por el protestantismo anglosajón. Pero la realidad de este movimiento era el descontento social sumado a la energía de la rebeldía de los mancebos, que esto en realidad asusta mucho a los defensores del status quo. Así que en los 80 tuvo que criminalizarse este movimiento satánico. Lo malo de todo este chiste de creencia es que fue fruto de la frustración que crearon las mismas religiones, de toda esa gente religiosa inmersa en conductas sectarias morales dañinas que ocasionan la segregación de las personas. Sumado a esto, tenemos la creciente y floreciente industria cultural que era consumida en su mayoría por personas que no tenían cultura, pero eso sí, mucha superstición. En conclusión, amigos, como podemos apreciar, esta doctrina parodia fue fruto de mecanismos políticos ocultos y contraideológicos del momento contra un movimiento hippie que fue relacionado al satanismo como parte del discurso político conservador de la época. Que hoy en día prevalece ese discurso, vemos aún el apoyo en conflictos bélicos que se basan en la Biblia y en realidad en creencias de un sector sionista. Bien amigos, hasta aquí este pequeño informe. Ya saben que si ustedes tienen algo que agregar, no duden en dejármelo escrito abajo en la caja de comentarios. También ahí encontrarán mis redes sociales donde podrán encontrar más información de este tipo. En ese apartado también puedes encontrar las formas con las cuales tú puedes apoyar este proyecto. Pero si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.